Bendiciones a todos, ¿cómo están? Un saludo grande para cada uno de ustedes. Es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes, este tiempo de enseñanza, de administración de la palabra. Y voy a comenzar orando para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos convocas, tú eres el que nos llamas. Tú, Señor, has puesto en nuestro corazón hambre de ti. Señor, anhelamos desesperadamente tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ser enseñados, moldeados por lo que tienes para enseñarnos hoy. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada alumno que ha apartado de su día, de esta instancia, Señor, para poder ser embriagado por tu presencia, para poder ser ministrado, enseñado, guiado, ayudado a través de tu palabra. Señor, ponemos esta lección delante de ti, cada vida, cada corazón, cada mente, Señor, la declaramos llena de la gracia de Dios, con esa apertura, con esa capacidad de retener lo que tú quieres enseñar, de Señor, ser ministrados por la palabra que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En la primera lección es el inicio de mi caminar con Dios y nosotros estuvimos viendo la carta del Padre y fuimos conmovidos con esa carta, que de verdad creemos firmemente que Dios así piensa de cada uno de nosotros. Él anhela un encuentro real con nosotros, Él anhela una relación y comunión con nosotros. Y así como un padre amoroso, humano, con fallas, ama profundamente a su hijo, le cuida, desea su bienestar, le enseña, le inculca para mejorarlo, para darle las herramientas necesarias para que tengan una calidad de vida que le ayude a tener éxito, a alcanzar las metas y el propósito para el cual fue diseñado. De la misma manera, nuestro Padre anhela hacernos bien. Hay preguntas existenciales que cada uno de nosotros nos hicimos en algún momento. Dice, ¿Dios existe? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué en el mundo hay tanta violencia y tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Vale la pena vivir? ¿Hay esperanza para nuestra vida? ¿Dios puede aceptarnos como somos? Algunas de estas preguntas existenciales, en algún momento, alguna de ellas, tal vez, todos nos hicimos. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere mostrarnos el camino y dirigirnos. Y para ello es necesario comprender algunos conceptos importantes como el pecado. Entender qué es el pecado y cómo el pecado influencia negativamente en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo obedecer sus mandamientos? Entonces, para tener una vida restaurada en Dios necesitamos asimilar la obra de la redención, esa obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La medida que asimilemos y entendemos la dimensión de la obra de Jesucristo en la cruz, hay cosas que te van a salir. Empezás a poner en la balanza cuánto nos ama Jesús, cuánto Dios nos ama, y empezás a tomar decisiones eh, para inclinarte a la voluntad de Dios. Empezás a tomar decisiones radicales en tu vida, esas cosas que te separan de Dios, que te apartan de Dios. Y Dios te da la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para lograr dejar lo que crees que humanamente no puedes quitar de tu vida, no puedes apartar de tu vida. Los propósitos de esta lección es conozcamos quién es Dios en esencia y naturaleza, reconozcamos nuestra condición de pecadores que nos separa de Dios, decidamos sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino para volvernos a Dios. Y entre los versículos claves más importantes están Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos, todos pecaron. Todos es lo opuesto a ninguno. O sea que todos estamos incluidos tú y yo. Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que es destituir, quitar. Sin embargo, dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si bien es cierto que
Todos hemos pecado por tener esta naturaleza pecaminosa. Hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios, mas si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces hay una salida, hay una solución, hay una manera de acceder a la gloria de Dios, hay una manera de no ser destituidos, y es cuando confesamos nuestros pecados. Cuando con un corazón genuino reconocemos la presencia de Dios, la existencia de Dios, reconocemos su gobierno, reconocemos su soberanía, reconocemos su potestad, reconocemos su existencia y pedimos perdón. El Espíritu Santo va a poner convicción de pecado en cada uno de nosotros. Entonces, por eso vamos a saber, gracias al Espíritu Santo, vamos a saber lo que es agradable a Dios y de lo que no es agradable a Dios, lo que está bien y lo que no está bien. Y la lección comienza con un punto fundamental, dice Dios, su naturaleza y su esencia. En el primer punto es único, Dios es único y el creador de todo. Y en Gálatas 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en el origen de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en este versículo podemos ver y apreciar el poder de la palabra en el Señor, en el Dios creador. Él es el creador de todo el universo. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, Él es el creador de todas las cosas. Y dice que la Biblia afirma que cuando Dios creó todo, lo hizo bueno en gran manera. Es decir, bueno en gran manera significa que Dios mismo evaluó su creación y dijo, esto es bueno en gran manera, esto es excelente por el poder de la palabra. Y si leemos todo Génesis, vamos a ver cómo Dios, después del capítulo 2, que es donde el versículo 2 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, y que se sostiene que ahí entre el versículo 1 y el versículo 2 estuvo la caída de Lucero, de Lucifer, y la tres cuarta parte de los ángeles por la desobediencia de ellos. Entonces entendemos que por qué estaba desordenado y vacío, cuando Dios no hace nada desordenado y vacío. Dios hace todas las cosas en orden y todo lo llena. Entonces, ahí se estipula que estuvo la caída de Lucifer. Entonces, en el versículo 3 inmediatamente habla y comienza Dios a invocar la luz y comienza Dios a nombrar algunas, la creación, ¿no? Formar la creación, el resto de la creación, para generar, para preparar un escenario propicio para la vida del hombre. Entonces, algunas cosas las crea, otras las ordena, otras las separa, y es maravilloso ver cómo en ese pasaje podemos observar eh, cosas maravillosas, especialmente diseñadas con un propósito, para que el hombre viviera allí. Y ese es el Edén que Dios diseñó para el hombre. Dios es un Dios personal y Él se revela como un ser personal desde el Génesis, desde el inicio de la humanidad, teniendo comunión con sus criaturas y de manera asombrosa, amorosa e íntima. De hecho, en Génesis 1:27, Él dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito, tener una relación con Él, tener comunión con Él. Hay gente que tiene una relación con Dios y no tiene comunión con Dios. Son dos cosas diferentes. La relación me puede llevar a tener comunión, pero jamás voy a tener comunión con alguien que no tenga relación. Entonces, cuando uno tiene sus amigos, su matrimonio, su esposo, sus hijos, ¿cómo genera que la relación llegue a tener comunión? A través del diálogo, a través de acercarse, a través de entregarse, a través de amar, a través, ¿no? Tiene que hacer cosas, algo tiene que hacer para lograr que esa relación tenga comunión. Lo mismo espera Dios de nosotros. En el Edén, Dios dice la palabra que caminaba con Adán. Había tal comunión que estaban ahí cara a cara. Sin embargo, después del pecado de Adán y Eva, sabemos que hubo una separación, un quiebre en esa relación. Y no solo que hubo un quiebre, sino que el hombre, cuando pecó, se dio cuenta de su condición.
con sus ojos naturales. Vio que estaba desnudo y se escondió. Sin embargo, Dios se dio cuenta. Y cuando dice la escritura, dice que Dios llamó a Adán, sabiendo todo lo que Adán había hecho, sabiendo que él estaba escondido y sabiendo dónde él estaba escondido. Sin embargo, no lo expuso. Podría haber perfectamente ido hasta donde estaba Adán, abrir los pastizales, los juncos y decir, acá estás. Sin embargo, él lo llamó. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ocultado? Entonces, el hombre cuando se da cuenta de su condición, cuando algo hace oculto, cuando está equivocado, cuando ha fallado, tiene generalmente tiene por costumbre ocultarse. Lo maravilloso de Dios es que Dios nunca te va a exponer. Lo maravilloso de Dios es que Él te llama aún sabiendo dónde tú estás. No solo te llama como pasó en el Génesis, después del pecado original, sino que además cubre tu desnudez. Así fue como Dios le preparó pieles al hombre y lo cubrió. Tener comunión con Dios, hoy en día nosotros podemos meditar en las Escrituras y entender que lo que hizo Jesús fue plantar un Edén, un nuevo Edén en nuestros corazones. Hoy, gracias a la obra redentora, hoy podemos estar en ese Edén. Hoy podemos tener relación y comunión con Cristo. Hoy podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y pedir, confesar nuestros pecados, pedir socorro, adorarle, buscarle. La comunión ha sido restaurada gracias a la obra redentora de Jesucristo. Pero aún así, cuando nosotros también hacemos como Adán y Eva y pecamos y nos equivocamos y tratamos de ocultárselo a Dios, ¿cómo podemos ocultar a Dios algo? Que podamos exponer nuestro corazón delante de Dios, que podamos confesarnos delante de Dios, que podamos sincerarnos delante de Dios, que podamos tener un arrepentimiento genuino cuando somos confrontados y exhortados a cambiar, a ser transformados. Dios quiere una relación real con nosotros, que podamos buscarle con todo nuestro corazón, saber que nada en este mundo nos puede dar lo que Dios nos da. Ocultarnos jamás podríamos. ¿Dónde habría un lugar donde pudiéramos escondernos de Dios, alejarnos de Dios? Necesitamos a Dios. Dios hablaba con el hombre, se comunicaba con él, lo guiaba, le daba pautas, órdenes dentro del huerto. Lo mismo quiere Dios hacer con nosotros. Lo único que le dijo Dios al hombre en aquel Edén maravilloso, lleno de providencia, lleno de comunión, lleno de libertad, lo único que le dijo a Dios al hombre fue: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El problema fue la desobediencia. Todo lo que se movió en su humanidad para poder querer ser al igual que Dios. La serpiente, por supuesto, le engañó, pero si nosotros leemos el proceso de corrupción, cómo la serpiente allí en el Génesis intentó manipular a Eva y Eva a Adán, de una manera que si leemos claramente cómo la serpiente le anima a pecar, la lleva a pecar, vemos claramente la corrupción. Muchas veces el pecado no es que uno va por el mundo caminando, de repente a un hueco y cae en pecado. Empieza por lo que vio, empiezas por lo que escuchaste, por lo que hablaste. Y cuando quieres acordar, caíste, tomaste de la fruta prohibida y comiste. Entonces, tenemos que entender el mundo espiritual, abrir nuestro entendimiento a lo que es el mundo espiritual, conocerlo, ser astutos, ser sencillos pero astutos para identificar cómo el enemigo opera, porque son las mismas estrategias que usó en el Edén, son las mismas estrategias que él usa hoy para nosotros hacernos caer y pecar y separarnos de Dios, porque él sabe que si pecamos nos separamos de Dios. El pecado es lo único que te puede separar de Dios. Dice, el pecado en el griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento tiene el sentido de errar al blanco. ¿Viste cuando la gente entrena con las flechas, verdad? No es que agarran un arco, una flecha y ¡pam!, lanzan y
a saltar. No, lleva un entrenamiento. Lo mismo sucede aquí. Y el único que nos entrena es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Eso es la clave para que uno comience a poder entrenarse en el arco, en la disciplina del arco y la flecha. ¿Sí? ¿Cómo no erro? ¿Cómo trato de no errar? Porque pecado es errar al blanco. ¿Cómo intento día a día no errar al blanco? Instruyéndome en la palabra de Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo, buscando comunión. Él es el mejor entrenador. Él es el mejor para enseñarte, fortalecerte, ayudarte, darte lo que necesitas para no errar al blanco, para no equivocarte. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos, cada uno de nosotros. Y arrepentirse, la palabra arrepentimiento viene del griego, de la palabra metaneo. Arrepentimiento, metaneo, significa un cambio de mentalidad. Es imposible que lo logremos solo. Vuelvo a reiterarlo. Necesitamos al mejor entrenador. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos dirija en esa transformación de la mente, en ese cambio. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Es perfecta porque no tiene margen de error. Y es agradable porque no es sufrido hacer la voluntad de Dios. Él te da la capacidad de deleitarte en sus obras y sus manifestaciones. Es bueno hacer la voluntad de Dios. Ser transformados, no conformarse. Para no conformarse tú tienes que identificar lo que está bien de lo que está mal, lo que a Dios le agrada de lo que a Dios no le agrada. Y permitir ese cambio, ese chip en tu mente que sea transformado, cambiado. ¿Cómo lo cambio? Buscando en la escritura, llenando mi mente de la escritura, de la palabra de Dios. Es la única que puede renovar tu entendimiento. Y en la medida que nuestro entendimiento es renovado, empezamos a ver con los ojos espirituales, oír con los oídos espirituales y entender con la mente de Cristo. Entonces logramos el cambio necesario para que realmente nuestra vida glorifique a Cristo. ¿Es posible? Sí, es posible, porque no lo hacemos solo, lo hacemos en aquel que se perfecciona en nuestra debilidad, lo hacemos en Cristo que nos fortalece. ¿Hay que trabajar? Sí, a ti te puede llevar un tiempo, un proceso, a mí otro diferente, pero que es posible, es posible. Y la idea es ayudarnos. Así como el Espíritu Santo quiere ayudarte, el cuerpo de Cristo está para ayudarte también. No estás solo, pero sí es necesario identificar los cambios que tengo que hacer en mi vida, cambios de hábito, cambios de actitud. El Espíritu Santo te va a ir orientando, Él te va a ir dando a que identifiques, Él te va mostrando, revelando qué es lo que tienes que cambiar para que Él pueda perfeccionarse en ti, para que Él pueda hacer de ti la mejor versión. Esa es la mejor versión. La mejor versión es la que Dios puede usar para llegar a otros. ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si hoy en nuestro entorno, con lo que estamos viviendo, permitimos a Dios obrar, permitimos a Dios llenarnos, capacitarnos, desarrollar en nosotros habilidades, destreza, entonces cada vez vamos a poder con, con la tarea, más con la tarea que Dios nos ha delegado. Ahora si estamos llenos de cosas que solo nos hacen perder el tiempo, cosas que nos restan en vez de sumar, tenemos que tomar decisiones respecto a eso. A veces administramos nuestros tiempos de manera incorrecta. Decimos, no me dan los tiempos, no puedo, no esto, no aquello. Pero si le permitimos a Dios ordenar nuestras prioridades, vamos a notar el respaldo divino en todo lo que tú haces. Si le das a Él el primer lugar, Dios te va a sorprender. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo es chapa, todo lo demás es plus, es lo que se suma
Y Dios va a añadir todo lo que tú necesites, Él te va a bendecir. Pero primero busquemos su reino, primero pongamos en orden las cosas. Arrepentirnos. El arrepentimiento puede incluir sentimientos, sí, por supuesto, somos integrales, pero no se reduce a los sentimientos. Por eso uno tiene que ser muy claro. No podemos ser emocionales en esto. Acuérdense que las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Aquí en lo que se trata de cambiar, moldear, transformar y establecer los principios y valores del reino en nuestra vida, tiene que ver con decisiones. Lo tengo que hacer consciente de lo que estoy haciendo, tomando decisiones conforme a la verdad escrita, no lo que siento o no siento. Hoy siento de ir a la iglesia, mañana no siento. Hoy siento de diezmar, mañana no siento. Hoy siento. Entonces estamos como en un vaivén emocional. En realidad no estamos enfocados en la verdad. La verdad es la que te va a dar y capacitar lo necesario, todo lo necesario, para que tú alcances la meta en Cristo, para que tú alcances el propósito para el cual fuiste diseñado en base a la verdad. Tu vida, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú hagas tiene que estar como tener el principio de la verdad. La verdad, la escritura por encima de tus pensamientos personales, de tus sentimientos y emociones. Entonces, cuando yo pongo en orden la verdad de Cristo, todo lo demás se empieza a ordenar. Aún mis emociones quedan sometidas a la presencia del Espíritu Santo. Mis pensamientos sometidos a la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que es almático sometido a la presencia del Espíritu Santo. Entonces voy a ver una evolución sobrenatural en mi vida. Realmente esta carrera de la fe la voy a poder correr entendiendo las cosas espirituales y priorizando lo que se tiene que priorizar. La persona arrepentida no solo siente que ha cometido un error, hay un quebrantamiento, hay una tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. Entonces, necesitamos entender esto, que el arrepentimiento no es un sentimiento o ritos o ceremonias especiales, no es hacer penitencia, no es sentir remordimiento, que eso no viene de Dios, viene del diablo, que te hace estar todo el tiempo en lo mismo y no salís nunca de lo mismo, lo que hiciste ayer porque lo hiciste, o lo que me hicieron porque me hicieron aquello, ya, ¿no? En el año 1900, y así estamos enroscados en lo que el enemigo empieza a gestar en contra de nuestras vidas. No es remordimiento. Lo que viene de Dios es el deseo de cambiar de actitud. Él pone el hacer como el querer y Él pone la convicción de pecado necesaria y te da la fuerza necesaria para que tú cambies tus actitudes. El que no peque, el que pecaba, dice la Biblia, que no peque más. Y Él nos da la gracia y el favor para lograrlo. Es un cambio de actitud, es una decisión que indica un cambio de voluntad o propósito. El arrepentimiento tiene que ser genuino. ¿Sí? Si una persona verdaderamente arrepentida, dice, se envuelve en una tristeza de corazón, pero porque quiere realmente hacer las cosas bien delante de Dios, un Dios que ama y reconoce como santo, un Dios que sabe que es lleno de amor, de gracia. Entonces, quiere cambiar por amor. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Son cosas distintas. El arrepentimiento genuino te demanda apartarte del pecado. El arrepentimiento no solo consiste en sentirse triste por las acciones pecaminosas cometidas, sino también en apartarse de ella. Proverbio 28:3, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Queremos prosperar? Es la forma en que vos vas a ser próspero en todas las áreas de tu vida, es cuando no encubres tu pecado. Encubrir significa tapar. Dejemos de tapar nuestro pecado. Confesalo delante de Dios. Él te da la gracia, Él te da la ayuda necesaria para luchar contra eso que te ha tenido tanto tiempo atado, dando en círculos y no te deja avanzar. El fruto del verdadero arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve, es decir, aborrecerlo. Es confesarlo y decidir apartarse de él. No debemos tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado. Y nosotros debemos amar lo que Dios ama y no tolerar lo que Dios no tolera.
Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces tenemos que ser sabios en esto. Y dice acá en Gálatas 5, 19, 21, manifiestas son las obras de la carne, obras. No estoy hablando de frutos, porque la carne no puede producir fruto. El que produce fruto es el Espíritu Santo, porque es vida, produce vida, lo que es vida produce vida, pero las obras de la carne no producen nada. La carne no produce vida. Las obras de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, podemos identificar a través de la escritura qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Está clarísimo. No podemos acercarnos a Dios sin un verdadero arrepentimiento genuino. Necesitamos consagrarnos, necesitamos cambiar lo que sea necesario cambiar para que podamos ser nosotros sacrificios vivos delante del Señor. Amén. Él es tu ayuda, Él es tu guía. Y aquí, al finalizar la lección, vas a ver la hoja de chequeo. Y en la hoja de chequeo, que vos puedas estar orando primero que nada, pidiéndole a Dios que Él te dirija, te revele, te muestre. Vas a marcar lo que sientes que en algún momento hiciste o estás haciendo. Y le vas a pedir a Dios que te ayude con eso. Vamos a entregarlo cada una de estas cosas delante del Señor y vamos a pedirle la guía y la dirección al Espíritu Santo para quebrar con esto, para romper lazos con el pecado. Para ser verdaderamente libres es necesario identificar el pecado, ponerlo delante de Dios, confesarlo delante de Dios y trabajar en eso. No es por arte de magia. Tienes que negarte, tú tienes que renunciar, tú tienes que huir cuando necesitas huir. Y eso es bíblico. Entonces, ¿qué les parece si finalizamos ahora clamando delante de Dios que Él nos dé la fuerza necesaria, que Él nos dé la ayuda necesaria para lograr estos cambios y estos cambios puedan permitir a Dios continuar la obra que tiene para nosotros? Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Te entregamos cada vida, cada corazón. Padre, tú conoces mejor que nadie lo que hay en nosotros, en nuestro interior y exterior. Tú sabes, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan en cada uno de nosotros. Por eso presentamos esto delante de ti, Señor. Ayúdanos a identificar lo que a ti no te agrada en nuestras vidas. Señor, danos convicción de pecado delante de las cosas que hacemos que a ti no te agradan. Porque, Señor, muchas veces decimos no identificar el pecado en nosotros. Pero tú nos revelas, tú Espíritu Santo eres lámpara a nuestros pies, tú nos guías, tú nos diriges y tú nos muestras lo que a Dios no le agrada en nosotros. Queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos un cambio de mentalidad, queremos una mente como la mente de Cristo. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos en esto. No podemos solos, Espíritu Santo, tú eres poder de Dios sobre nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es poder. Es para cambiar, poder para ser transformado, que tú nos guíes en esto. Te entregamos nuestro corazón y nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos, Dios les bendiga abundantemente. Estamos en contacto por este medio. Vamos a estar grabando las clases y se las vamos a estar compartiendo. Ahora más, dentro de un rato, les escribo la tarea para realizar. Bendiciones para ustedes.